vamos también con el doctor Gay de la Rosa, con quien vamos a mantener comunicación en unos minutos del tema que a todos nos interesa, la vacuna, y cómo van esa carrera permanente en pos de la vacuna. Vamos con Gay de la Rosa. Gay, como siempre, bienvenido a tu país. Buenos días, Fernando, buenos días, ingeniero Blandón, buenos días a la teleaudiencia, ¿cómo están todos? Gay, la carrera a por la vacuna, una yo creo que la gran noticia que todos estamos esperando. Y me informaban que por regulaciones de la FDA puede ser que esa vacuna incluso se use fuera de los Estados Unidos antes que en los Estados Unidos. Sí, efectivamente, tenemos muy buenas noticias con respecto a vacunas para el mundo, en realidad, para la humanidad. Y quisiera comenzar con la noticia más temprana de esta semana, la cual básicamente es por parte de la FDA. La FDA recientemente, esta semana casualmente, acaba de publicar las guías para el desarrollo de vacunas contra COVID-19 y es específica para COVID-19. Y Fernando, es un documento de 21 páginas. Es un documento que tiene una gran cantidad de información científica y realmente lo que el documento establece son las pautas que la FDA esperaría por parte de las compañías que están desarrollando vacunas para llegar a ese proceso de aprobación de la vacuna. Y realmente es un documento, como he comentado, relativamente extenso, con gran cantidad de información, pero hay tres puntos importantes. Y estos son los tres puntos que quiero traer a colación a nuestra teleaudiencia. El primero es que la FDA espera que la vacuna tenga al menos un 50% de eficacia. Y este número no nos debe de sorprender porque es similar a los números que han sido utilizados en cuanto al mínimo de eficacia que se debe observar en el caso de las vacunas contra influenza. Así que este 50% realmente es un 50% histórico. Esperemos que las vacunas que salgan próximamente tengan una efectividad mucho mayor del 50%, pero el umbral para aprobación sería, para el punto primario del estudio, sería del 50%. La segunda noticia es que la FDA está completamente anuente al hecho de que las vacunas es posible que tengan mayor efectividad contra las formas severas y críticas de COVID-19 en cuanto a prevención, obviamente. Y por esto ellos han determinado en el documento que los estudios pivotes, los estudios de registro, los estudios de fase 3, deben tener una muestra de pacientes, de sujetos, lo suficientemente amplia para contestar la pregunta acerca de protección contra las formas más severas de COVID-19. Y esto se puede establecer por medio de signos vitales, esto se puede establecer por medio de lo que es la presencia de falla respiratoria, admisión a unidad de cuidados intensivos, mortalidad, etcétera, etcétera. El tercer y final punto del documento, Fernando, es acerca del hecho de que la FDA no aprobará vacunas que solamente tengan evidencia de inmunogenicidad. Es decir, si una compañía demuestra que la vacuna produce anticuerpos en las personas que reciban la vacuna, esto no es suficiente. Y la razón por la que la FDA lo establece de esta manera es porque obviamente existe un alto grado de presión a nivel mundial para generar estas vacunas protectoras Sí. y realmente no nos podemos basar solamente en la presencia de anticuerpos. Los estudios tienen que establecer la presencia de eficacia de la vacuna desde el punto de vista clínico para que puedan ganar aprobación. Con respecto al punto que mencionaste, sí, efectivamente es posible que veamos vacunas alrededor del mundo, no necesariamente en Estados Unidos. Esto realmente depende mucho en cuanto a cuán eficaces sean las autoridades regulatorias a nivel internacional. Y hoy sabemos, por ejemplo, que el nuevo epicentro de la epidemia es Latinoamérica. Sí. Vemos el caso en particular de países latinoamericanos, Brasil y otros, incluso la crítica situación que estamos viviendo hoy en día en Panamá, y creo que es el nuevo epicentro de la epidemia. Por lo tanto, tenemos una real necesidad de tener estas vacunas lo antes posible. Yo creo que la prioridad serían aquellos países que están sufriendo realmente el impacto negativo de COVID-19. Gay, el Otro punto caso, importante, Fernando, sí, sí, que me quisiera interesa dar también. una noticia muy importante, si me das la oportunidad, son noticias en cuanto a dos vacunas. Esta semana, casualmente en el día de ayer, tenemos data, información clínica de dos vacunas. Y para mí esta es la noticia más importante de la semana. La primera vacuna es la vacuna de Inovio. Inovio está trabajando en una vacuna de DNA. La pueden buscar en Google, se conoce como el proyecto INO 4800.
y es parte del programa Warp Speed de la actual administración del presidente Trump. Se trata de un estudio de 40 sujetos a los cuales recibieron dos dosis, una dosis de 1 miligramo y una dosis de 2 miligramos separadas por 4 semanas. Y lo que observaron es que el 94% de los sujetos desarrollaron anticuerpos contra el COVID-19. Desde el punto de vista de seguridad o del perfil de seguridad, realmente no hubo ningún indicio en cuanto a efectos negativos. La vacuna fue realmente bien tolerada. Así que buenas noticias por parte de Inovio. El problema es que la data per se no ha sido publicada. Lo único que tenemos es un comunicado de prensa, el cual está accesible en el website de la compañía. Sin embargo, no tenemos los datos. Ellos esperan que los estudios de fase 2, fase 3 se inicien casualmente en los siguientes 2 meses. Pero la noticia más importante proviene de Pfizer. Y Pfizer en el día de ayer, casualmente, publica por primera vez su data de la vacuna de RNA mensajero en humanos. Recuerden que la data que teníamos anteriormente era data preclínica, no en humanos. Y este es el estudio de fase 1-2, publicado casualmente ayer, y los resultados son realmente positivos, Fernando. Es un estudio de 45 personas cuyas edades oscilan entre los 18 y los 55 años de edad, las cuales recibieron una de 3 dosis de la vacuna de RNA mensajero de Pfizer, la dosis de 10 microgramos, 30 microgramos y 100 microgramos, y un grupo control que recibió placebo. Y la buena noticia, Fernando, es que cuando ellos midieron los anticuerpos, lo que se llama concentración geométrica de anticuerpos, se observó que la misma oscilaba entre 8 a aproximadamente 50 veces más la concentración que se observa en el plasma de personas que están convalecientes por COVID-19. Y la otra importante noticia es que cuando se observa la concentración de anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que tienen la capacidad de unirse al virus y neutralizar su proceso de infección, de replicación, ellos encontraron que la vacuna a las dosis de 10 y 30 microgramos generaron niveles de anticuerpos neutralizantes, los cuales son entre 1.8 y 2.8 veces superior a lo que se observa en el plasma convaleciente de personas con COVID-19. Así que realmente noticias muy positivas. Esto de hecho se reflejó en el stock de Pfizer en el día de ayer. Y bueno, en este caso tendríamos que esperar el estudio de fase 3, pero pienso que data promisoria y por ahora están en rumbo a tener esa vacuna para finales de año. Muy buenas noticias. Con nosotros el ingeniero Blandón Gay. Doctor, usted que panameño conoce a los panameños, me están preguntando que qué quiere decir el doctor de la Rosa cuando habla de Warp Speed. Bueno, Warp Speed es una supuesta teoría que dice que algo es posible producir una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Entonces, eso quiere decir, es ultra rapidísimo, para que la gente vea cómo la gente le sigue. Porque esto está en las películas de ciencia ficción. Pero yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. Hace unos días, autoridades de la República Popular China advertían de la existencia de un brote en la fiebre porcina, que entiendo que es el H1N1, pero el doctor Fauci decía que no debíamos preocuparnos. Hablo del doctor Fauci, que es el doctor especialista de los Estados Unidos, que es parte del equipo de los Estados Unidos, uno de los grandes científicos del mundo. En su conocimiento de este tema, porque además comienzan a tuitear de que viene otro. Entonces, ¿cuál es la verdadera situación con la información que usted dispone de esta amenaza potencial, porque aquí sí fue calificada por las autoridades de China? Sí, efectivamente, ingeniero. En fecha reciente, pues ocurrió el reporte acerca de esta influenza porcina, es causada por la H1N1. Y si bien es cierto, existe razón para monitorizar esto de cerca, creo que no existe razón para entrar en pánico. Realmente esta es una cepa que está cubierta por la vacuna actual y hoy en día tenemos una vacuna efectiva contra H1N1, así que pienso que no es razón para alarma. Sin embargo, es razón para estar pendientes y ver el comportamiento de esta cepa de influenza. Así que, nuevamente, la importancia, ingeniero Blandón, acerca de lo que es la inmunización. Yo pienso que con esta pandemia, con esta epidemia de COVID-19, un gran porcentaje de la población pues, ha permanecido en sus casas, se ha adherido a la
cuarentena que tenemos en Panamá y que se ha establecido por un periodo prolongado. Sin embargo, esto ha tenido también un efecto en cuanto a la cobertura de vacunación. Así que realmente es un llamado a la población para que realmente vayan y se vacunen. Nuevamente, como he comentado anteriormente, esto debe ser realizado dentro de un marco de organización, dentro de un marco estructurado, de manera que se eviten estas aglomeraciones, se evite la ruptura de lo que es el distanciamiento social, lo cual es muy importante. Así que obviamente esto tiene que ocurrir, no solamente vacunación adultos, sino también vacunación pediátrica, que es muy importante. No queremos un brote de sarampión en nuestro país, particularmente en este momento. Así que vacunación es importante. Creo que no debemos estar preocupados por esta H1N1. Sin embargo, debemos monitorizar esto muy de cerca. Hasta el momento no se ha convertido en un problema. Yo comparto en este caso la opinión del doctor Fauci. Guy, nueva data también para personas diagnosticadas con VIH. Sí, efectivamente, Fernando. Y este es un tema que realmente me interesa muchísimo debido a que yo he invertido gran cantidad de mi vida profesional en cuanto a investigación de VIH. Y es un tema muy importante debido obviamente al número plural de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana alrededor del mundo y obviamente Panamá no es la excepción. El asunto con el VIH es que uno esperaría, Fernando, que la infección por VIH per se fuese un factor de riesgo para no solamente adquisición de COVID-19, sino también para el desarrollo de COVID-19 severo. Y esto pues ha sido la teoría, la hipótesis por un buen tiempo, debido obviamente a la infección por VIH que causa un cierto grado de inmunosupresión. Se también conoce que en ciertos países el grupo plural de personas infectadas por VIH en muchos países son pacientes del sexo masculino, los cuales obviamente tienen un incremento al riesgo de desarrollar COVID severo. Y el tercer punto es la prevalencia de aquellas enfermedades que hoy conocemos como factores de riesgo para COVID-19, como son la hipertensión arterial, como son la diabetes mellitus, como es el caso de las enfermedades pulmonares y la enfermedad renal, todas las cuales están prevalentes en la población de VIH o las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. El estudio recientemente al que quiero traer a colación salió publicado casualmente esta semana, correcto, en la revista Annals of Internal Medicine, que es la revista Anales de Medicina Interna, es la revista oficial del Colegio Americano de Médicos, una revista de alta reputación. Y se trata de un estudio con una amplia muestra de pacientes, Fernando. Estamos hablando de 77.590 pacientes HIV positivos, los cuales provienen de 60 hospitales a lo largo y ancho de España. Y recordemos que estos 77.590 personas que viven con el virus de VIH representan el 65% de la población VIH positiva en España. Así que este es un estudio importante, es un estudio de cohorte. ¿Qué demostró este estudio? Este estudio demostró que el sexo masculino y la edad son factores de riesgo para no solamente la adquisición, sino también para el desarrollo de las formas severas de COVID-19. Pero el punto más importante, Fernando, es que encontraron que una combinación de antirretrovirales, una combinación fija que hoy en día se administra como una sola tableta, y son dos antirretrovirales conocidos como tenofovir y el otro se conoce como FTC, emtricitabina. Son de los más frecuentemente utilizados alrededor del mundo para el tratamiento de pacientes VIH positivos. Y lo que se observó en el estudio es que esta combinación en aquellos pacientes que lo estaban recibiendo se asoció a un menor riesgo de adquisición de COVID-19 y menor riesgo para el desarrollo de formas severas de COVID-19 comparativamente con otras terapias. Así que esto realmente abre una serie de preguntas. ¿Existe un rol en cuanto a profilaxis contra COVID-19 con el uso de estos medicamentos, particularmente el tenofovir? Y esta es una pregunta importante que tendrá que ser contestada. Interesantemente, Fernando, cuando vemos la data, ninguno de los pacientes que estaba recibiendo tenofovir con FTC falleció o fue admitido a la unidad de cuidados intensivos. Así que realmente es data importante, es data desde el punto de vista de cohorte, no es un estudio randomizado, aleatorizado, con un plazo control, muy por el contrario, es un estudio de cohorte. Sin embargo, el tamaño de la muestra, 77.590 personas, pienso que tienen la robustez desde el punto de vista estadístico para hacer una observación importante. Nuevamente, en este caso, el rol potencial, quiero subrayar esto, el rol potencial del tenofovir como
disminución del riesgo de adquisición de COVID-19 y disminución del riesgo de severidad en estos casos. Así que dato importante. Así El es. otro punto que quiero llegar, y es el punto final, es que esta teoría de que los pacientes VIH positivos están bajo riesgo de desarrollar COVID-19 severo parece no ser real. La data de Nueva York, ahora la data de España y otros estudios pequeños que han sido publicados hasta la fecha demuestran que en realidad los pacientes VIH positivos no están en un incremento de riesgo por la infección de VIH a desarrollar COVID-19. Si existe riesgo, está desarrollado o ligado a la edad o quizás a las enfermedades de fondo. Sin embargo, no a la infección por VIH per se. Guy, como siempre, un placer escucharte. Y El placer es mío. Muchísimas gracias, Fernando. Guy de la Rosa, infectólogo panameño.